¿Vivís un caos familiar? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Joven, ya son 4 las supuestas posesiones demoníacas. Junto al joven se encuentra esta mujer quien por varios días ha recibido oraciones para librarla de una supuesta posesión que aún no sale de su cuerpo. Bueno, el comportamiento como la encontramos, que a todos los vecinos los tenían encerrados en su casa porque les daba miedo que ellos los agarrara a garrotazos, a machetazos, y improsulta como estaba. Dios la liberó ya de todo eso, pero sí, lo que nos preocupa es de que ella últimamente no está comiendo, no, como que confunde los rostros con los de su familia, con los de nosotros. En el mundo actual existen cientos de historias paranormales y míticas, entre ellas las posesiones demoníacas, que para algunos es una realidad y para otros se trata de problemas mentales. Puede ser que se escuchen voces. Y en estas voces se dividen también los tipos de esquizofrenia, porque puede ser que el paciente escuche voces, como te decía la otra vez, que hablen entre sí y no le hagan caso al paciente, o voces que le hablen al paciente. La especialista describe un cuadro de esquizofrenia, un trastorno donde la gente no diferencia entre lo real y lo que no lo es. ¿Qué te dicen en tu oído? Yo mis lentes me lo puse. Para este pastor, las posesiones demoníacas tienen características claramente diferenciables. Los jóvenes voltean, o personas adultas, voltean los ojos, se mueven peor que serpiente, se mueven cuando es espíritu jezabélico, se mueven como que estuvieran haciendo sexo, cuando el demonio habla. Porque él habla también, a mí no me puede sacar, no puedes, porque este es mi cuerpo, yo hice un pacto con él, o con la mamá, con el tío, con los abuelos. Esta última descripción corresponde, según los médicos, a una rama de la esquizofrenia. Entre ellas está una especie de delirio de persecución parecida a la paranoide, donde la gente habla de uno, donde lo que significa es que los demonios o los dioses o diferentes entes lo persiguen a uno. Como el caso de Australia, donde un hombre asegura que es la reencarnación de Jesús y su esposa se autollama María Magdalena. El pastor Hernández afirma que muchas de las enfermedades mentales suelen romper el umbral de lo paranormal cuando los medios que usan las familias no son los indicados, por lo que todo está intrínsecamente ligado. Lamentablemente, por falta de una buena economía, no recurrimos a los médicos y recurrimos a los curanderos, a los hechiceros, a los brujos, a los santeros. Entonces, lamentablemente, ellos trabajan con el espíritu del maligno, le vamos a llamar. Paranormal o no, las personas con estas características requieren de un diagnóstico adecuado para su correcto tratamiento, ya sea por el ámbito clínico o por el espiritual. Estas enfermedades son tratables, tal vez no son curables en su mayoría, la mayor parte de los casos se convierte en algo crónico que requiere medicamentos de por vida. Pero podemos tener a un paciente medicado que puede interactuar con la sociedad, puede tener una vida productiva y bastante cómoda, pues bastante normal. Acción 10, Kenia Uceda Prado. El mensaje que queremos dejar es que por las diversas causas por las cuales abran puertas los adolescentes, sobre todo a este tipo de situaciones, conociendo algún tipo de juegos o de rituales, los padres de familia deben estar muy pendientes. Y también dejar claro hoy, a través de la opinión y descripción de nuestros expertos, si en realidad estos casos que se han registrado últimamente en nuestro país pueden plantearnos una preocupación de cara a que son posesiones, o más bien preocuparnos porque sean valorados por expertos en cuanto a la psiquiatría. Tenemos que hacer esa diferenciación para que no nos confundamos y podamos apoyar a estas personas de una manera adecuada. Odilio Vargas, nos acompañan ya nuestros invitados. Así es, Jocelyn, bienvenidos a ustedes y qué grato que nos puedan estar acompañando también padres y madres de familia en este instante, jovencitos, universitarios, en fin, todos aquellos que podemos estar expuestos ante esta situación del que vamos a abordar el día de hoy. Nos está acompañando en esta mañana el apóstol Miguel Hernández, también nuestra doctora Isabel Córdoba y el pastor Danilo Guido.
junto a nosotras, pues vamos a abordar este tema que para algunos pudiese ser un simple problema psicológico, algún problema psiquiátrico, o para otros una manifestación demoníaca. Ellos nos van a decir, son los expertos, y nos van a decir de qué se trata. Buenos días, bienvenido. Y quizá, ¿verdad?, iniciamos con nuestra especialista, nuestra psiquiatra. Usted ya observó la nota, ha visto los diferentes casos que se han manifestado a su percepción y su especialidad también. Claro que sí, buenos días, gracias por invitarme. Sí, realmente es importante recalcar que son muchos los trastornos psiquiátricos que pueden dar manifestaciones similares, ¿verdad? Sí. Y uno de los que decidimos abordar el día de hoy es esquizofrenia. Hablando un poquito de la esquizofrenia, este es un trastorno psiquiátrico que se presenta aproximadamente en el 1% de la población mundial. Sí. La esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico crónico que se caracteriza por la presencia de múltiples síntomas que van desde las alucinaciones, ¿verdad? El paciente nos dice de que escucha voces o que está viendo cosas que realmente las otras personas no logran percibir. Las ideas delirantes, que son ideas repetitivas, que no se pueden reducir a la argumentación lógica. Sí. ¿Ya? Por más que se le diga al paciente, eso no existe, si el paciente lo corrobora, si existe, está en mi mente. Pueden escuchar voces, ver gente que no existe. Sí, todo eso es la parte donde hablábamos, las alucinaciones, que pueden ser auditivas. Normalmente les están susurrando en el oído, les están diciendo, ¿verdad?, cosas negativas, exacto, voces de comando que dicen mata a alguien o suicídate vos, o alucinaciones visuales, que es lo que mencionaba anteriormente, que es la percepción de cosas que realmente las otras personas no pueden ver. Sí. También se caracteriza por la presencia de un comportamiento desorganizado, un lenguaje desorganizado, alteraciones del afecto y alteraciones del estado de ánimo. Ahora bien, la esquizofrenia se presenta igual tanto en hombres como en mujeres. La edad de inicio normalmente es en la adolescencia o a principios de la vida adulta, que el paciente comienza a debutar con estos síntomas. Importante mencionar, Jocelyn, para diagnosticar esquizofrenia no es que solamente, llegó el paciente y ya es esquizofrenia. No, tenemos que hacer una verdadera historia clínica, un examen mental y descartar otro tipo de enfermedades que puedan dar síntomas, que dan síntomas similares a la esquizofrenia. ¿Hay factores de riesgo para padecer de esto? Porque estábamos informándonos un poco, nos dice Kenia que según las cifras oficiales a nivel nacional, los pronósticos son que el 1% de la población, sobre todo los jóvenes, puedan llegar a desarrollar esquizofrenia, doctor. Sí, realmente la causa como tal directa no existe, ¿verdad? Todavía se sigue estudiando, pero sí se habla mucho de la predisposición genética, ¿ya? Entonces, familiares de pacientes que han tenido esquizofrenia ya es un factor de riesgo, ¿verdad?, para presentarla. Ahora bien, mucho se habla también de los factores psicosociales, alteración a nivel de neurotransmisores cerebrales, especialmente con neurotransmisores como la dopamina. Es decir, que es multifactorial realmente. Pero para diagnosticarla tenemos que hacer un respectivo estudio. Y muchas veces tenemos que dejar evolucionar al paciente a través del tiempo, ¿ya? Tenemos que tener la presencia de estos síntomas por lo menos 6 meses para decir que estamos ante un trastorno esquizofreniforme, 1 año esquizofrenia, es decir, de que tenemos que dejar evolucionar al paciente y hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de enfermedades que dan síntomas similares a la esquizofrenia. Así es. A veces los padres y madres de familia también están, y no sé si eso tendrá mucho que ver, doctora, que ven algún tipo de películas, que están bien inmersos en qué dicen las cartas, qué dicen los astros, y a veces predisponen a las jovencitas, en este caso que es el que estamos viendo, mi hija padece de esto, mi hija padece de aquello, mi hija está endemoniada. ¿Qué es lo que le lleva también a ellos como familia tratar de apoyar a ese paciente? Claro que sí, pero no podemos decir, ¿verdad?, de que toda sintomatología donde ya hay una pérdida del contacto con la realidad es esquizofrenia o es posesión. Realmente, bueno, de ese tema, ¿verdad?, lo van a hablar ellos. Sí.
Pero sí, evidentemente, clínica. un paciente que dice, estoy escuchando voces o de repente veo sombras, de repente me susurran al oído y ven el cambio, porque en la esquizofrenia a veces hay cambios en el estado de ánimo, el paciente tiende a deprimirse, pierde la actividad intencionada, las ganas de realizar cosas que normalmente hacía, puede entrar incluso en depresión. Lo vemos como triste, apático, no quiere platicar, no quiere relacionarse. Ojo con ello, ¿verdad? Principalmente si es un adolescente, llevarlo inmediatamente a una unidad, ¿verdad?, asistencial, una valoración por el departamento de psiquiatría, para ver qué está pasando. Pero no necesariamente es esquizofrenia. Sí, tenemos que hacer diagnóstico diferencial con múltiples patologías que hay que nos pueden dar estas alteraciones en la percepción y las alteraciones cognitivas y las alteraciones del estado de ánimo. Con toda su historia clínica también, que es muy importante. Quiero dar la bienvenida nuevamente tanto al apóstol como a nuestro amigo el pastor Danilo Guido, y tengo un mensaje que quiero compartir con ustedes también de cara a puntualizar en cuanto a la diferenciación de qué pueden ustedes calificar como un problema psiquiátrico y qué signos pueden darnos cuenta de que en realidad es un problema de posesión. Nos dice una amiga televidente: buenos días, yo tengo un hijo metido en drogas y en alcohol, y cuando se pasa de consumo, él mismo grita que es el diablo, habla solo y nos ataca. Yo considero que son alucinaciones por el consumo de drogas, pero ya no sé qué hacer con él, no se deja ayudar, y después dice que no se acuerda de nada, que me recomiendan. También comparten con nosotros algunos textos bíblicos, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para ello tenemos a nuestros dos expertos. Bienvenidos. Quisiera que respondiéramos tanto a la pregunta como a algunos mensajes. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Recuerden, somos un ministerio laico. Voy a leer brevemente aquí la Biblia que le dicen católica, pero es la misma Biblia de todos. En Tobías 3:7, 3:8, dice: pero en cada caso Amodeos, un demonio malvado, había matado al esposo antes que se uniera a ella en todo matrimonio. Entonces, de aquí sale el demonio de Amodeos, citado en la Biblia. Entonces, quiere decir que hay demonios, ¿no? Así mismo Jesús en Marcos 16:15 en adelante miramos cómo dejó instituido esos ministerios de liberación para liberar demonios. Y dice que en mí cree, esta señal les vendrán, dice. En mi nombre echarán fuera demonios, dice una de las cosas que dice. Entonces mucha gente dice: yo creo en Dios, pero hay que ver a dónde vamos a Dios. Y por eso dice: el que cree en mí, estas señales vendrán. Entonces esas señales vienen acompañadas cuando te metes con Dios. ¿Qué pasa? Y específicamente con lo que es la esquizofrenia, que hemos tenido muchos casos ahí, lo pueden ver por YouTube. Tenemos un canal con 1300 videos de varios tipos. Como decía ese mensaje, la parte espiritual puede discernir a la ciencia. La ciencia no puede discernir a la parte espiritual, porque la ciencia es derivada de la parte espiritual. Dice en Daniel 12:4, y la ciencia se aumentará, dice. Y se está aumentando la ciencia, así es. Entonces la ciencia es de Dios, los ojos de Dios vigilan por la ciencia. Es importante la ciencia para Dios. ¿Por qué? Porque es una ayuda para el ser humano que Dios ha impuesto. Pero sí, en el caso de la esquizofrenia, todo lo que entra y las cosas asociadas a la esquizofrenia, psicosis o cosas parecidas más leves, todos son demonios de esquizofrenia, unos que se van formando poco a poco y otros cuando ya están magnificados, que agarraron su poder, entonces se manifiestan con fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Tenés que ir a un proceso de liberación. ¿Cuál es el problema? Si la persona, en el fondo hay una parte interna de él, espiritual, no quiere nada, no va a haber una liberación. Ni que venga Jesús, porque Jesús es caballeroso. Pero ¿cómo va a saber esa persona lo que quiere si ni siquiera él mismo está teniendo control? ¿Qué pasa? Él se ha venido metiendo. Dios no es injusto, entonces él se ha venido metiendo muchas veces voluntariamente, y va a ser imposible que el Señor le pueda ayudar. Sí. Porque ha habido una parte consciente de él que se pactó con Satanás. Me queda una duda, entonces siempre que hay un trastorno psiquiátrico, ¿hay una posesión? Siempre. O lo contrario, siempre que hay una posesión, hay un trastorno psiquiátrico. Siempre que hay una posesión, lo que pasa es que la medicina es de Dios y tiene que etiquetarse. Dios permite que se etiquete así por la ciencia, para ayuda, pero es igual, no hay ninguna diferencia. Siempre que hay un trastorno psiquiátrico, hay una posesión demoníaca.
Y siempre que hay una posesión demoníaca, la ciencia, Dios ha permitido esos estudios que sean denominados así para poder ayudar a la gente que Dios es bueno. De manera que se tiene que trabajar en conjunto. Tenemos Dios una es bueno, llamadita. Dios es bueno, sí. Sí, buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, muy buenos días. Bienvenida. Me gusta el tema que están tocando porque es preocupante que más jóvenes se estén manifestando. Yo soy una persona, conozco la palabra de Dios porque de pequeña me enseñaron eso, inculco a mi familia en eso. Yo digo una cosa, con el perdón de la palabra, son familias de que sus padres viven en un mundo desordenado, mucho alcohol, drogas, y viendo cosas malas por internet, porque hay una página que usted se mete y es tenebrosa. Mi hija la vio y a mí me dio calofrío, le dije, cerrala pues, porque es algo feo. Entonces todo eso influye, nadie busca de Dios, y si usted ve las iglesias, solo va a haber ancianos y gente adulta, usted no va a ver niños en una iglesia, ni jóvenes. Así que un consejo, padre, busquemos de Dios para que nuestros hijos caminen en el bien, porque la maldad existe. Yo la probé, les voy a rapidito contar. Hace 2 años yo alquilé una casa, y en una casa había cosas malas. A mi hija un espíritu malo la tocaba, la tenía perturbada, y después me salió a mí. Entonces, ¿qué hice yo? Salimos de esa casa y buscamos de Dios. Hoy en día, gracias a Dios, buscamos cómo pues seguir siempre recto, buscar el camino de Dios, que yo creo que es el indicado, y también buscar ayuda psicológica. Buenos días, muchas gracias. Gracias a usted, fiel televidente de Acción 10 en la mañana. Hay más mensajes gracias. Y luego le damos la palabra al apóstol. No hay que abrir puertas a esas cosas. Hasta la magia es mala, por inofensiva que parezca. Eso es abrir una puerta a lo desconocido. Hasta en las películas que hay para niños que tienen que ver con la magia, y nos dan algunos ejemplos. Y no recomienda de manera personal a esta persona, pues para que la redundancia, que podamos ver este tipo de películas. Y cómo le llamamos cuando uno está dormido y despiertas y no te puedes mover, y que un personaje te está atacando. Uno ora, repentinamente el espíritu se va. ¿Esto será signo de alguna posesión o de que anda rondando el mal? Es una pregunta que nos han hecho, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo hacer para que el Señor nos escuche? ¿Es necesario a veces recurrir a un ritual para ello? Yo soy evangélico, nos dicen. Más mensajes de texto que nos llegan. Buenos días, eso es algo real. Los médicos no son los correctos para ese caso. Es una ofensa cómo nos caracterizan de locos. Solo Dios sabe cómo ayudarnos en casos de posesiones. Incluso hay erupciones en la piel que a veces los médicos no saben explicar el por qué. Son opiniones que estamos dando lectura. Si una persona es adicto al alcohol y ha probado la droga, y él comienza a tener un comportamiento extraño y escucha voces y bultos demoníacos, ¿qué puede ser? ¿Posesión o esquizofrenia? Nos siguen pidiendo esa diferenciación. Otra persona nos escribe por acá y nos dice: en San Rafael del Norte, en una comunidad llamada Sabana Grande, murió un señor porque le hicieron maldad. Este señor se movía como culebra en su cama. Lo llevaron con varios médicos y nunca hicieron nada. Era un señor que no se metía con nadie, un hombre muy trabajador. Es lamentable que no haya tenido ayuda a tiempo. Hay una equivocación en decir que no es una enfermedad, ya que yo fui víctima de una posesión. Así yo lo viví, y es cierto que el maligno te habla con una voz interna, pero fui liberada con oraciones y gracias a Dios. Soy Marta, así que saludos a todos los que nos han escrito. Y para aquellas personas que también estamos recibiendo algunos tipos de mensajes que dice porque no hay un sacerdote, en varias ocasiones, en varios programas hemos invitado y pues desconocemos la verdad, el por qué no están acá con nosotros, porque siempre tienen algo que hacer, porque no vienen o porque cancelan a última hora, y sería muy interesante también tener esta versión, ¿verdad? Por eso están con nosotros nuestros amigos, las personas que siempre están interesadas en que usted, amigo, amiga televidente, también les orienten algo tan sencillo como ¿por qué Dios no nos escucha? ¿Cómo estamos orando nosotros? Son algunas, ¿verdad?, consultas. Y antes de irnos a una pausa, quisiéramos preguntarle al pastor, al apóstol Hernández. Muchos dicen que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que sea una parte clínica o es una parte demoníaca. El demonio existe, y Lucifer era el ángel más precioso y más querido de Dios. Y existe, pero también existe el bien. Ustedes, como especialistas, ¿verdad?, en el amor de Dios, teólogos y todo esto, ¿cómo verifican si esa persona en realidad está endemoniada en ese momento? ¿Qué señales, qué signos ustedes le ven? ¿Y en qué momento ella es apta para un exorcismo? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Dios bendiga a cada uno de nuestros televidentes. Gracias a Canal 10 por estos temas tan interesantes. Estar aquí al lado de una doctora, va eminencia en la ciencia, el siervo aquí conmigo.
Gloria a Dios por esto, por la pregunta maravillosa que estás haciendo. ¿Cómo poderlo definir? Sencillo, cambio de actitudes. Pero yo quiero llegar a algo más profundo. Sí. Porque yo quiero llegar a la raíz de los males. Sí. Si no vamos a la raíz de los males, automáticamente vamos a vivir sobre el agua y hay que meterse bajo el agua. Yo quiero leerles solo una porción de la palabra de Dios y yo voy a preguntarle al pueblo de Dios. Y dice allá en Proverbios capítulo 22 y versículo 6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Está hablando de principios cristianos. Y yo te pregunto a ti, querido televidente, ¿cómo estás con los principios cristianos? Por lo menos a tu familia o tú te estás poniendo la cruz, por lo menos. ¿Estás rezando? ¿Estás orando? ¿Estás abriendo la palabra de Dios para hablarle de los principios a tus hijos? Aquí lo dice la Biblia. ¿Por qué no me escuchan? Decía un televidente. ¿Por qué no me escuchan? Porque Dios no me escucha. ¿Por qué Dios no me escucha? Porque los principios cristianos en tu hogar, hijo lindo, amada persona que ha hecho esa pregunta, ¿cómo estás con Cristo? ¿Estás doblando tus rodillas? ¿Estás clamando a Él? ¿Tienes a Cristo como Él quiere? Quiero decirte una cosa, no es igual creer en Cristo, porque la palabra de Dios dice que todos creen. No es igual creer en Cristo que creerle a Cristo. Creerle a Cristo es hacer su voluntad, que escrita está en este lindo testamento. Los principios cristianos están faltando en nuestros hogares. Hogares destruidos por el alcohol, la droga, prostitución y todo lo demás, la pobreza. No hay principios cristianos. Vamos a seguir hablando de esos principios cristianos y de las recomendaciones de cada uno de ustedes en torno a cómo diferenciar y si esto debe ser valorado por ambas disciplinas, por la ciencia y también por el aspecto religioso, que más allá de religiosidad es Dios a través de sus representantes en la tierra, que son pues quienes están predicando la palabra. Eso después del coro. Claro, ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Hay un mensaje que quiero compartir con ustedes y también con nuestros invitados para ir de cara a las conclusiones. Nos dice una amiga televidente: tenemos una hermana que ora a Dios y a gritos y luego dice que ella viene a cumplir una misión del demonio. No hayamos qué hacer, pues la llevamos donde una psiquiatra y dice que ella no tiene ningún trastorno. ¿Qué se puede hacer en este caso? Y vamos a ir puntualizando en esas diferencias entre lo que es esquizofrenia u otro trastorno psiquiátrico y lo que puede ser en realidad una posesión. Pastor, iniciamos con... Sí, lo que hay que hacer es llevarla primero a la iglesia. Ahí está el pastor, ¿verdad? Y también la puede atender y ver cómo está su vida espiritual. Quiero decir algo, tal vez preocupante, pero así es, desde que Eva y Adán fallaron, el pecado entró en la humanidad. Entonces, así como todas las personas hemos tenido parásitos alguna vez en nuestro sistema digestivo, no hay quien no haya tenido parásitos. Así igual, desde que nacemos nosotros y empezamos a pecar, se nos van metiendo espíritus de maldad. O sea que toda la humanidad en algún momento tiene esos espíritus de maldad, porque entran esos espíritus de maldad de diferentes formas, a través del pecado. Entonces, mientras no nos limpie el Señor, y la palabra dice que el que dice que no peca es mentiroso. Todos pecamos a diario y ese es el problema. Entonces, buscar de Dios. En la parte esquizofrénica que estamos hablando, son trastornos graves de posesión todos. Entonces, pero sí, y repito, no hay controversia entre la ciencia y esta parte espiritual, porque para eso está la ciencia, para... ¿Cree que deben ser valorados de la mano, tanto por el psiquiatra como por una persona estudiada en cuanto al espiritualidad? La opción la tiene la misma persona, los mismos familiares. Lo primero pues sería llevarla a la iglesia, que es donde puede quedar libre, dependiendo de sus convicciones religiosas, dependiendo de eso. Sus conclusiones de cara a esa diferenciación. Queremos puntualizar en eso porque veíamos, y por Acción 10 se ha dado cobertura, que hubo el primer caso en San Rafael, luego otro en Carazo, luego en Tipitapa, y quizá me preocupa, pues quizás es que se está asociando todo a posesiones y a lo mejor no sea así. Todo lo que nosotros hemos visto gracias a Canal 10 han sido posesiones demoníacas. Quiero decirle a la persona que esta muchacha que grita a Dios y luego habla que ella viene con un propósito de parte de Satanás, yo le invito el domingo, vamos a estar todo el día domingo, desde el sábado mediodía, el domingo en la mañana y todo el día atrás de donde fue la Nicalit.
en el Parque San Ignacio. Ahí vamos a estar, ahí tenemos un centro hemos concentrado a la gente para evaluarla. Quiero darles un pequeño testimonio. Yo estuve ayer cabalmente en la mañana en el psiquiátrico, en el hospital. Y una licenciada conocedora también de la palabra me invitó a que fuera a verle un caso, porque pues ellos ya lo habían valorado, ya le habían hecho esto, y fue una bendición, uniendo la psiquiatría con lo espiritual. Fue una súper bendición. A la sierva, si nos está viendo allá en el hospital, gracias por habernos permitido llegar allá al hospital y ver la obra de Dios juntamente con la psiquiatría trabajando de la mano. Las diferencias que nosotros podemos puntualizar, de decir sí puede ser una posesión. La diferencia es en el cambio de actitudes de la juventud. Cuando ya el jovencito está dando síntomas de rebeldía, de cansancio, de pereza, de que ya quiere estar solo en la calle, ya hay posesiones demoníacas ahí. La pereza no es de Dios, la ira no es de Dios, la vagancia no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Los principios espirituales en los hogares. Pueden haber signos a nivel corporal, incluso veíamos en el caso de San Rafael que la muchacha tenía manchas en la piel. Sí, bueno, se puede manifestar en diferentes formas. Ustedes le han dado cobertura a la niña que tenía lepra. ¿Cómo está ese caso de la muchacha de San Rafael a propósito? La muchacha hoy tenemos que visitarla, hoy vamos a estar allá para evaluar cómo sigue, no solo el caso de ella, sino que el caso de otras 5 o 6 muchachas que estuvieron. Vamos a estar evaluándola el día de hoy, cabal, la tenemos ya en agenda para estar con ellos allá y ver, porque también la desobediencia, nosotros damos recomendaciones como los médicos, obediencias, que nosotros les pedimos, por favor, visiten una iglesia, no decimos ni qué iglesia ni nada, porque no predicamos religión, predicamos la unción del Espíritu Santo, que es la que hace la obra. Entonces nosotros recomendamos que busque su iglesia, que por lo menos, si ellos manifiestan son católicos, pues que vayan por lo menos a misa. Si son cristianos evangélicos, vayan y apéguense a su iglesia con sus pastores y pónganse a cuentas con nuestro Dios Todopoderoso. Sí, doctora. Sí. Bueno, respeto el punto de vista, ¿verdad?, de los pastores. Desde el punto de vista de la ciencia, no todos los trastornos psiquiátricos son posesiones, ¿verdad? Enfatizando un poco en lo que es esquizofrenia, que era el tema del cual yo venía a hablar. Sí, como mencioné al principio, todo paciente tiene que ser abordado, ¿verdad? Respeto la parte espiritual, claro que sí, supongo que mis demás colegas también lo respetan, pero sí, evidentemente, de que requiere una valoración esa persona por la parte de psiquiatría, porque sí, puede ser una enfermedad como tal. Esta enfermedad puede ser tratada. Abordando un poco el caso de los alcohólicos. No, de la paciente, de la muchacha que nos llamó, que escribió el mensaje, que dice que la hermana grita. Sí, que dice y que fue evaluada por una psiquiatra. Pues realmente habría que ver, ¿verdad?, cuál fue el diagnóstico que dio. No creo que no tenga ninguna enfermedad de base, porque no es normal el comportamiento que está teniendo. Sí. En el caso de los alcohólicos y de estas personas que están en drogadicción, las alucinaciones son producto, obviamente, de lo que hace la droga a nivel cerebral, ¿ya? Entonces no es que tenga una esquizofrenia como tal. No estoy diciendo que tampoco no la tiene, porque no sabemos más datos. Puede haber una esquizofrenia comórbida, pero con el dato que ellos nos proporcionan, que solamente el uso de alcohol y de droga, muy probablemente es producto de estas sustancias que está presentando las alucinaciones. Sí pueden haber posesiones, doctor. Desde el punto, o sea, tenemos que separar, ¿verdad?, lo que es la ciencia. Sí, yo respeto esa parte espiritual, pero desde el punto de vista de la ciencia, no todas las enfermedades psiquiátricas son posesiones. ¿En algún momento, doctora, usted ha tenido algún caso donde ya agotó toda la parte clínica de ese paciente y lo remite a algún pastor, Sinceramente, algún líder, no he tenido un caso. No ha habido. No, yo en lo personal no lo he tenido. Excelente, pero puede existir en algún momento, ¿verdad? Y hay que ponernos en las manos de Dios. Pero también ponernos en las manos de los especialistas, que es a quien Dios le ha dado esa sabiduría para abordar toda nuestra psicología. Así es, gracias a los tres por habernos acompañado. Esperamos a usted le haya sido de utilidad el tema. Lo más importante es evaluar muy bien la situación para ayudar de manera idónea a quienes están sufriendo diferentes tipos de comportamientos que ya no son normales. Tenga buen día.